Hola y bienvenidos al segundo capítulo de Ruta por la Historia. En esta ocasión, nos encontramos descendiendo el Col d'Ares por su parte francesa, en dirección Prats de Molló-la-Preste para visitar el Fuerte Lagarde. El Col d'Ares es uno de esos pasos pirenaicos que no solo sirven para cruzar una frontera, sino también para entender la historia de toda una zona. Situado entre Cataluña y Francia, este collado ha sido durante siglos un punto de paso, de intercambio y también de separación. Desde aquí se abren vistas amplias sobre los valles del Ter y del Tec, en un entorno de alta montaña donde el paisaje tiene mucho protagonismo. El collado conecta el Ripollès con el Vallespir y marca el paso natural entre Molló y Prats de Molló-la-Preste. Su altitud se sitúa en torno a los 1512 a 1534 metros, según la fuente consultada, y la subida completa ronda los 13 a 14 kilómetros desde cada vertiente. La cara de Prats de Molló es especialmente conocida entre los aficionados a la montaña por su trazado continuo y agradable, con una pendiente media cercana al 6% y algunos tramos que alcanzan entre el 8,7% y el 10%. Eso lo convierte en un puerto asequible, pero con el suficiente carácter como para disfrutarlo de verdad, ya sea en moto, en bici o caminando. El Col d'Ares fue, durante la retirada de 1939, uno de los principales pasos de salida hacia Francia. La frontera no quedó ocupada por las tropas franquistas hasta el 13 de febrero, de modo que durante varios días el collado funcionó como un punto de tránsito masivo para miles de personas que huían por los Pirineos en condiciones extremadamente duras. Hoy, ese mismo lugar conserva la memoria de aquel éxodo y permite entender la dimensión humana de uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil. Por fin llegamos a esta preciosa localidad situada en la vertiente francesa de los Pirineos. Su emplazamiento no es casual, nace y se desarrolla en un punto de paso entre valles, montañas y territorios, lo que explica que su historia haya estado siempre condicionada por la geografía y por la frontera. Las primeras referencias al lugar aparecen ya en época medieval, en documentos del siglo IX, lo que confirma la antigüedad del asentamiento. Desde sus orígenes, el territorio estuvo vinculado a la explotación agrícola de los prados del valle y al control de los accesos pirenaicos. Esa doble condición, espacio de vida y espacio de tránsito, marcó profundamente la evolución del municipio. Con el paso de los siglos, Prats de Molló adquirió un papel estratégico. Su posición convirtió la villa en un enclave defensivo de importancia, especialmente visible en su trazado urbano y en la presencia de fortificaciones. La población se organizó en torno a esa función de vigilancia y control del territorio, algo que todavía hoy puede apreciarse en la estructura del casco antiguo y en su relación con el entorno. Este pequeño pueblo de montaña acabó formando parte de uno de los episodios más recordados de la vida política de Francesc Macià. En 1926, desde una casa de la localidad, preparó una tentativa de entrada armada en Cataluña con la idea de proclamar la República Catalana. No era una acción improvisada ni un gesto simbólico sin más, detrás había una organización, voluntarios, armas y un plan pensado para cruzar la frontera por los pasos del Pirineo y avanzar hacia el interior. La operación, sin embargo, fue descubierta antes de ponerse en marcha.
Las autoridades francesas detuvieron a Macià y a sus colaboradores en Prats de Molló, y aquello que en principio parecía un fracaso terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. El juicio en París dio una enorme repercusión al caso y convirtió a Macià en una figura conocida mucho más allá de Cataluña. A partir de ahí, su nombre empezó a crecer como el de un líder político firme, decidido y capaz de transformar una derrota en un símbolo. El gracioso me dice que para arriba. No pone nada de prohibido ni nada. Vamos a intentarlo. En este punto y con la emoción de pensar que estábamos llegando por fin a la fortaleza, el Google Maps hizo de las suyas una vez más y decidió enseñarnos innecesariamente parte del monte francés y sus bonitas casas. El camino parecía dirigirnos directamente a la parte más alta de la épica construcción, pero nada más lejos de la realidad. Nos estábamos adentrando sin saberlo en un camino sin salida. Pues no. Toca dar media vuelta, no sin sufrir pequeñas dificultades para ejecutar la maniobra, y regresar a la parte inicial de este curioso camino para hurgar de nuevo en el Maps y así encontrar la ruta definitiva. Otra vez, otra vuelta más grande. Venga, tira. ¿Qué quieres? ¿Que te inviten a comer? Tira, tío. Lo más bonito es que este entorno no es solo decorado. Aquí la montaña ha sido refugio, camino y defensa. El pueblo se abre al valle del Tec, que nace muy arriba, en un paisaje de puro Pirineo, y desciende acompañando toda la vida del municipio. El puto Google no se ha puesto ni colorado. Bueno, que recalcule, vamos para el centro del pueblo y ahí tiene que haber alguna subida. They rewrote the lines of yesterday. Turn heroes to ghosts in a fray. Wiped out tales that defied the chains. Now only silence and shame remains. Pero está cortado también, está ahí una valla. Prats de Molló se entiende mejor como un lugar de frontera que como un simple pueblo de montaña. Lo que hoy vemos como una villa histórica nació en realidad en un espacio donde la montaña no aislaba, sino que organizaba la vida, marcaba caminos, defendía pasos y concentraba la actividad humana en los puntos más favorables del valle. Las primeras menciones documentadas del lugar aparecen en el siglo IX, en un momento en que el territorio pirenaico estaba articulándose bajo la influencia carolingia y los primeros condados catalanes. En esas referencias antiguas ya se intuye la importancia del enclave, porque no se trata de una aldea perdida, sino de un asentamiento situado en una zona de tránsito, cerca de los accesos hacia el norte. El propio nombre es muy revelador. Prats remite a los prados del valle, a la tierra de pasto y cultivo que hacía posible la vida en un entorno montañoso. Molló, por su parte, sugiere un mojón, una piedra de límite o una marca territorial. Desde el principio, por tanto, el lugar estuvo asociado a la tierra y al límite, a la vida cotidiana y a la frontera.
Durante la Alta Edad Media, ese tipo de enclaves eran esenciales. Prats de Molló formaba parte del proceso de organización del Vallespir, una comarca pirenaica donde el dominio del valle y de los pasos tenía tanto valor económico como militar. Quien controlaba esos caminos controlaba también el movimiento de personas, ganado, mercancías e información. Por eso Prats de Molló fue ganando peso como lugar de paso, de vigilancia y de intercambio. Con el desarrollo de la Edad Media, el asentamiento fue consolidándose como villa fortificada. No hay que imaginar una fortaleza aislada en medio de la nada, sino una población adaptada a la topografía, protegida y organizada para resistir en un entorno que exigía defensa. Las calles estrechas, la disposición compacta del casco antiguo y la forma en que el pueblo se aferra a la ladera responden a esa lógica. La arquitectura no es solo estética, es el resultado de siglos de adaptación a un terreno difícil y a una posición estratégica delicada. En lugares como este, la forma urbana siempre habla del clima, del relieve y de la necesidad de protegerse. En lo alto de Prats de Molló, dominando el valle y vigilando el paso hacia la frontera, se alza el Fort Lagarde, uno de esos lugares que no solo se ven, sino que se sienten. Antes de convertirse en fortaleza, este lugar ya tenía una función defensiva. Aquí existía una antigua torre de vigilancia medieval, pensada para observar el valle y comunicar cualquier movimiento sospechoso en una zona que siempre fue sensible por su cercanía con el paso pirenaico. Durante mucho tiempo, esa torre fue suficiente. Pero cuando cambió la frontera y el territorio pasó a manos francesas tras el Tratado de los Pirineos, el lugar adquirió una importancia mucho mayor. Fue entonces cuando apareció la figura de Vauban, el gran ingeniero militar de Luis XIV, que diseñó un fuerte adaptado al relieve y a la nueva realidad estratégica de la zona. No se trataba solo de levantar muros, sino de asegurar un punto clave sobre Prats de Molló y controlar visualmente el acceso al Col de Ares y al entorno fronterizo. En enero de 1670, en plena revuelta dels Angelets de la Terra, Prats de Molló vivió uno de esos episodios que dejan huella en la memoria de un lugar. Las tensiones por la gabela, el impuesto sobre la sal, habían ido empujando al Vallespir hacia una resistencia cada vez más abierta, y los hombres de Josep de la Trinxeria decidieron actuar golpeando precisamente uno de los símbolos del control francés en la zona, el Fort Lagarde. La entrada en la villa no fue un simple gesto de protesta, sino una operación pensada para liberar a varios guerrilleros que estaban presos en la fortaleza, en un intento de romper el dominio militar que se estaba imponiendo sobre la población. El asalto a Prats de Molló tuvo un fuerte valor simbólico, porque el fuerte no era solo un lugar de custodia, era la demostración visible de quien mandaba en aquel territorio. Que los Angelets lograran penetrar hasta allí y sacar a sus compañeros presos convirtió el episodio en uno de los momentos más recordados de aquella revuelta. Terminamos el recorrido bajando por el largo y oscuro pasillo que unía el fuerte con el casco antiguo. Se trata de un paso subterráneo con unos 142 escalones, construido en el siglo XVIII como ruta militar de retirada y enlace directo entre la ciudad y la fortaleza. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en esta nueva exploración por tierras francesas. Suscríbete a Dragonvisión para no perderte el próximo capítulo de Ruta por la Historia. Hasta la próxima.